la iglesia, fundamento y baluarte de la verdad en tiempos finales. En estos tiempos finales tenemos que ser los modelos, hermanos. El mundo, nosotros no somos del mundo, nosotros somos del reino, no somos del mundo. Y el mundo en este momento tiene que conocer verdaderamente a la iglesia de Jesucristo. La iglesia, mis hermanos, es lo más importante para Cristo y en su reino. Mateo, vamos a ir a Mateo, en el capítulo 16, por favor. Y vamos a ir y vamos a leer desde el verso 13. Y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: muchachos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos dijeron: Señor, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Señor, otros dicen que tú eres Elías. Otro discípulo dijo: Señor, hay gente que está diciendo que tú eres la reencarnación de Jeremías. Y se levantó el Tomás y también dijo: Señor, hay gente que dice que tú eres Ezequiel. Y él les dijo, y les preguntó el Señor: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y qué hicieron los discípulos? Se quedaron callados. Los discípulos se quedaron callados. Porque aún ni los mismos discípulos creían que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Cordero, el Mesías, mis hermanos. Así que Jesús les pregunta, el Señor lo sabe y por eso les pregunta. Bueno, la gente está diciendo todo eso porque nadie en Israel hasta ese momento creía que Jesucristo era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Nadie lo creía. La gente creía que era una reencarnación tal vez de Jeremías, de Elías, que el espíritu de Jeremías había venido. Pero nadie creía hasta ese momento que Él era el Hijo de Dios. Y entonces el Señor le pregunta a sus propios discípulos, y ellos le han visto hacer milagros, y ellos han visto su sabiduría, la gloria. ¿Usted sabe lo que es andar con un ungido? Caminar con el ungido de Dios. Tenía que ser algo maravilloso. Escucharlo, verlo, compartir, caminar con Él, escuchar la doctrina, la palabra, ver tanta gloria, tantos milagros. Y el Señor les pregunta a ellos y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y todos se quedaron callados. Tal vez se miraban los unos a los otros, porque ellos tampoco creían hasta ese momento, porque después, más adelante, cuando lo ven que resucita, entonces sí creen. Porque por ahí hay gente que dice que hasta no ver, no creer. Pero eso no es así. Entonces, el Señor les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y mire, el único que se levanta es Pedro. Y respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Nadie más hasta ese momento había reconocido a Jesús como el Hijo de Dios. Nadie en Israel, nadie, ni su propia familia, hermanos, ni el Sanedrín, ni los líderes, ni el pueblo, ni los amigos, ni los discípulos, ni nadie. Pero el Señor les pregunta y les dice: bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías deseado, tú eres el que viene a rescatar al mundo de pecado. Tremenda declaración. Pedro hace una declaración, mis hermanos,
Pedro suelta por su boca una verdad, una revelación. Para ese momento es una revelación. Y no se lo está revelando carne ni sangre. Y por eso el Señor le responde y le dice, entonces le respondió el Señor Jesucristo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Le recuerda que es Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Bendito sea Dios. Muy bien. Y entonces el Señor hace una declaración. Le dice, Simón, esto no te lo reveló, esto no es de la carne. Mi Padre te ha revelado esto. A ti se te ha concedido esto. Esta revelación viene directamente del trono de mi Padre, Pedro. Y le dice Pedro, porque Simón significa roca, arcilla, pero Pedro significa piedra, significa roca. Hermano, le cambia la estructura molecular a este hombre. Gloria a Dios. Espiritualmente estoy hablando, gloria al Señor. El que tiene oídos entienda lo que el Espíritu le dice a la iglesia esta mañana. Y el Señor hace esa declaración tan tremenda sobre Simón y le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque la iglesia no es de ningún pastor, porque la iglesia no es de ningún apóstol, porque la iglesia no es propiedad de ningún papa, ni la iglesia es propiedad de ningún hombre. La iglesia es propiedad exclusivamente del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Él dio su vida, Él derramó toda su sangre, Él lo sacrificó todo para, mis hermanos, formar una iglesia, para levantar un pueblo, una iglesia santa, pura, una iglesia sin mancha, una novia preciosa para Él. Así que el Señor le dice, bueno, Pedro, esta declaración que tú estás haciendo es muy importante, porque no es de la carne, te la revela mi Padre desde el cielo. Y yo te digo, Pedro, que a partir de hoy, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la roca, el Señor está diciendo, sobre esta roca, y la gente ha entendido mal. La gente entendió que la roca sobre la iglesia de Cristo iba a ser edificada sobre Pedro, sobre el fundamento, un fundamento de un hombre. Y un hombre no puede ser el fundamento de la iglesia del Señor. Pedro no puede ser el fundamento de la iglesia, mis hermanos. Ningún hombre puede ser el fundamento de la iglesia del Señor. La gente ha entendido mal, porque han entendido mal esa escritura. Porque el Señor no está diciendo que Pedro sería la roca, que Pedro sería el fundamento y sobre ese fundamento Cristo edificaría su iglesia. No. Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le dice, y yo te digo que tú eres ahora Pedro, y sobre esta roca, sobre esta declaración que estás haciendo, sobre esta verdad que te ha revelado mi Padre, sobre esta verdad que estás declarando, que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Mesías, que yo soy el Cristo, sobre esta verdad que tú estás declarando, voy a edificar mi iglesia. Porque Jesucristo es la roca, Jesucristo es el fundamento. No puede ser un hombre el fundamento de una iglesia, de la iglesia del Señor, mis hermanos. Ningún hombre puede ser el fundamento. Y cuando el Señor le dice, a ti te daré las llaves del reino. ¿Cuáles son las llaves? Usted también, el Señor a usted también le ha dado las llaves que le dio a Pedro. Y dice el Señor, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
Y yo le pregunto, ¿cuáles son las llaves que le dio Cristo a Pedro? Son las mismas llaves que Dios, el Señor te ha entregado a ti desde el día que tú recibiste a Cristo en el corazón, desde el día que te arrepentiste, desde ese día el Señor te entregó las mismas llaves. ¿Cuáles llaves le entregó el Señor a Pedro? Las únicas llaves, mis hermanos, que abren los cielos es la oración. Y todo lo que pidieres en oración a mi Padre Celestial creyendo, lo recibiréis. Esas son las llaves. Y Pedro no es el fundamento de la iglesia. Y ningún pastor es el fundamento de la iglesia. Y ningún papa es el fundamento de la iglesia. Y toda iglesia que su fundamento sea un hombre, entonces no es de Dios. Entonces no es de Cristo. Porque lo que es de Cristo, mis hermanos amados, tiene un fundamento santo. Todos los hombres, todos, absolutamente todos los hombres hemos pecado. Nacimos en pecado, nacimos con el pecado original. Por eso ningún hombre puede ser el fundamento de la iglesia de Dios. La iglesia del Señor, mis hermanos, es muy especial. La roca es Jesucristo. Y el primer gran fundamento de la iglesia, mis hermanos, afirma el Señor que es el mismo Cristo. No es, ay santo Dios, no es ningún hombre. Así que el Señor le dice a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta declaración edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que la maldad no prevalecería. El pecado no vencería a su iglesia, mis hermanos. Cuando el Señor habla que las puertas del Hades no prevalecerían, te está diciendo, y las tinieblas no podrán arrebatarme mi iglesia. Porque el que empezó la buena obra en tu vida, la terminará. Bendito sea el Señor. Hasta hacer de ti una mujer santa, pura, sin mancha. Gloria a Dios. A la imagen y a la estatura de una varona perfecta. Así que la iglesia se refiere a la reunión de un pueblo llamado y convocado, mis hermanos. ¿Qué es la iglesia? La reunión del pueblo de Cristo, llamado y convocado por el Señor Jesucristo. La iglesia es la congregación del pueblo de Dios y de Cristo, mis hermanos. La iglesia, hay una iglesia local y hay una iglesia universal. Cuando hablamos de la iglesia en la palabra de Dios, se presenta a la iglesia como el pueblo de Dios. Quiero que lean conmigo 1 Corintios 1:2. Rápidamente, por favor. Quiero que usted allí tenga su Biblia y vamos a buscar rápidamente. Vamos a estar en una batalla bíblica. 1:2 dice la palabra: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Asimismo saluda al apóstol en Efesios capítulo 1, versículo 2. Pero aquí dice, mis hermanos, llamados a ser santos, a la iglesia de Dios en Corinto, a la iglesia de Dios y Jesucristo en Bogotá, a la iglesia de Dios en Nueva York, a la iglesia de Dios en Miami, a la iglesia de Dios en el Amazonas, bendito sea Dios, a la iglesia de Dios en España, a la iglesia de Dios en Francia, a la iglesia de Dios en Israel. Allí hay un pueblo cristiano, gloria al Señor. A la iglesia de Dios en la China y en la Conchinchina, porque hay una iglesia local, hay una iglesia universal. A la iglesia de Dios en Villavicencio, entonces se hace una iglesia local. ¿Cuál es la local? Avivamiento, Visión Mundial. A la iglesia, Avivamiento, Visión Mundial. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre Celestial. La iglesia es la convocación de los santos llamados por el Señor. Bendito sea Dios. Y la iglesia es el pueblo de Dios, mis hermanos. ¿Por qué existe la iglesia?
¿Por qué existimos nosotros? Nosotros no existimos porque un diputado sacó una ordenanza. Nosotros no existimos porque un senador o porque un rey. No, la iglesia de Cristo no existe porque un emperador la fundó, o un papa, o Pedro. La iglesia de Cristo, nosotros existimos. ¿Sabe por qué existimos? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario y con su muerte le ha dado vida a su iglesia. Gloria a Dios. Miren qué tremendo. Gloria al Señor por eso. Bendito sea Dios. Así que la iglesia es el conjunto de creyentes redimidos, mis hermanos. Hemos sido redimidos y existimos gracias a la muerte de Cristo. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Quiero por favor que la lea rápidamente. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Dice la palabra del Señor. Léala conmigo si es tan amable. 1, 18 y 19 dice la palabra. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces el fundamento de la iglesia no puede ser un Simón, que era de la tribu de los celotes, que era un hombre pecador, sino que el fundamento de la iglesia, mis hermanos, lo dice Pedro, dice, sino que la iglesia ha nacido por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y entendamos, mis hermanos amados, que la iglesia por eso, porque tiene esa raíz de santidad, de pureza, tiene que vivir en un estado igual, en santidad y en honor, que dé gloria al Señor. Así que también la iglesia, podemos ver por las escrituras, que es un pueblo peregrino, que ya no pertenece a esta tierra. Lean por favor conmigo Hebreos capítulo 13. Dice la palabra del Señor, Hebreos 13, rápidamente. Y está, lea conmigo rápidamente por favor, Hebreos 13, ¿ya lo encontró? Lo estoy esperando. Hebreos 13, 12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Bendito sea Dios. Somos un pueblo peregrino. Somos un pueblo peregrino, mis hermanos. Y el verso 14 dice: porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad por venir. No buscamos permanecer aquí en esta tierra. Nosotros somos ciudadanos, pero somos ciudadanos del reino celestial. La iglesia de Jesucristo, mis hermanos, tiene un reino. La iglesia de Jesucristo, mis hermanos, tiene una ciudad celestial. Y el apóstol dice que tenemos una ciudadanía celestial. Bendito sea Dios. Así que la primera función que tiene la iglesia del Señor es, la primera función como iglesia que tenemos todos, es de que nuestra relación con Dios sea una relación viva, sea una relación real, sea una relación de obediencia y de respeto a Dios. La primera función de la iglesia no es servir a Dios, no es ganar almas. La primera función de la iglesia no es ir a la iglesia, no. El primer mandamiento para la iglesia de Cristo, y por eso Jesús lo dio, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y entonces, mis hermanos, como primer fundamento de la iglesia es su relación con Dios, una relación viva, real, eficaz. Dice la palabra del Señor, dice primera Hebreos 11:6. Lea conmigo Hebreos 11:6, por favor.
Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice la poderosa palabra de Dios. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero es necesario vivir para agradar a Dios. Pero es necesario, dice el apóstol, pero es necesario no solamente vivir para agradar a Dios, sino que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La iglesia es un pueblo tan especial. Nosotros, la iglesia de Cristo, es un pueblo tan especial. Oyentes, hermanos, amigos, pastores, que estamos llamados por Jesucristo a salir de este mundo y a vivir en el reino de Dios. Debemos vivir dentro de ese mundo. Es como un mundo viviendo dentro de otro mundo. Pero la iglesia del Señor tiene que, mientras está peregrina en esta tierra, tiene que salir de todas las cosas del mundo, mis hermanos. Es un pueblo llamado a estar por fuera del mundo, de las cosas del mundo, y a permanecer en el reino de Dios. Así que, ¿cuál es la recompensa que tiene la iglesia? Esa iglesia que se aparta del mundo. ¿Cuál es la recompensa que va a tener esa iglesia fiel y leal? Dice que esa iglesia podrá ver a Dios. Esa gente verá a Dios cara a cara. Esa gente estará, mis hermanos, en el palacio de Dios, con Dios por la eternidad. Bendito sea el Señor. Pero la iglesia también, dice la palabra de Dios, que es el templo de Dios y del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria a Dios. Primera de Corintios 3:16. Así que, si somos el templo del Espíritu Santo, estamos llamados a apartarnos de la mundanalidad, a estar por fuera de la mundanalidad, mis hermanos, a vivir en justicia para Dios. Bendito sea el Señor. La iglesia es el templo del Espíritu Santo, pero la iglesia también es el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 6:15, dice la palabra de Dios. Todo casi es Corintios. Primera de Corintios capítulo 6, verso 15, dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Bendito sea Dios. Así que dice que la iglesia, la Biblia dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Es la esposa. Mire la imagen que nos quiere dar el Señor. ¿Qué espera un hombre de su esposa? Respeto, amor y sobre todo fidelidad, ¿verdad? Que no vaya a ser promiscua. Cuando se habla de una esposa, ¿qué quieren ver los hijos de la mamá? Quieren ver una mujer idónea, quieren ver una mujer piadosa. Los hijos quieren ver una mujer santa, mis hermanos, que sea fiel a su esposo. Y el Señor compara la iglesia con una esposa. Con una esposa. Una mujer fiel, leal a su marido. Así compara el Señor la iglesia. Así quiere el Señor que sea su iglesia. Y no dice como si fuera una ramera. ¿Y cuando se convierte en una ramera? Cuando adquiere amistad con el mundo, se hace amiga del mundo. Y hoy en día vemos, mis hermanos, desafortunadamente, como cientos y miles y millones de personas en el mundo entero han dejado su consagración a Dios, habían dejado su consagración y tenían más cosas del mundo que del reino de Dios. La iglesia tiene que permanecer. Tenemos que permanecer en medio de este tiempo de crisis, estos tiempos finales
estos tiempos difíciles, porque no son tiempos fáciles, son tiempos difíciles, tengo que permanecer, mis hermanos, dando un excelente testimonio, testimonio de integridad, un testimonio de santidad. Bendito sea el Señor, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Yo tengo una esposa y yo quiero que todo el mundo, mis vecinos, mis hijos, mis amigos, yo quiero que la iglesia, la gente que va a la iglesia, vean en mi esposa a una mujer piadosa, a una mujer de Dios, ¿verdad? ¿Qué pensaría usted que una mujer que fuera la esposa del pastor y andara de farras y en la discoteca y tomando cerveza y llegando al otro día a la casa y es la esposa del pastor? ¿Qué pensaría? ¿Que era una mujer santa? No, igual. Nosotros, la iglesia, mis hermanos, el Señor nos compara con una esposa. Y Él está esperando de nosotros atención, amor, entrega, que le entreguemos todo, que seamos fieles, leales para con Él, como una esposa. Gloria al Señor. ¿Dónde dice eso? Lea conmigo, por favor, Apocalipsis 19, 7 al 9. Apocalipsis 19, 7. Apocalipsis 19, 7 dice la palabra del Señor. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Gloria a Dios. Y a ella, ¿y quién es la esposa? La iglesia. Escuche verso 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de la iglesia. Las acciones, las obras justas, santas, piadosas, buenas. Mis hermanos, bendito sea Dios, mire qué cosa más linda. La iglesia es una confraternidad espiritual. Qué lindo es una confraternidad. ¿Qué es la iglesia de Jesucristo? Una confraternidad de hermanos. Tú eres mi hermana, tú eres mi hermano. No somos hermanos en sangre humana, somos hermanos en la sangre de Cristo, que fuimos redimidos y ahora hemos sido hechos hijos y ahora hemos sido hechos herederos. Mis hermanos amados, somos una confraternidad de hermanos. Por eso, miren, en los posteriores tiempos dice la Biblia que los hermanos se odiarían, que los hijos odiarían a sus padres en los tiempos finales, que vendría una crisis familiar terrible. Pero eso no puede pasar en la iglesia. Que usted sienta resentimiento, rencor, que usted sienta fastidio, que usted sienta rechazo por algún hermano. No, eso es diabólico. No, la iglesia es la confraternidad de hermanos en Jesucristo. ¿Y cómo tenemos que vivir los hermanos? Ayudándonos, amándonos. ¿Cómo tenemos que vivir los hermanos? Sirviéndonos, bendiciéndonos, bendito sea Dios, compartiendo todas las cosas entre nosotros. Aleluya, gloria al Señor, mis hermanos. Mire cuánta bendición ha derramado Dios en nosotros al haber hecho de nosotros, nos habernos escogido para ser parte de la iglesia del Cordero de Dios. Mire qué cosa más linda, hermanos. Gloria al Señor. Segunda de Corintios 13, 14, por favor. Vamos a leerla rápidamente. Segunda de Corintios 13, 14. Aquí está. Segunda de Corintios 13, 14. Véala conmigo, si son amables, apúntela ahí, dice la palabra del Señor. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los santos. Gloria a Dios. Esto es para los hermanos. La gracia, el amor y la comunión sea para todos los santos. Amén. Así que la iglesia es un ministerio espiritual. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un ministerio. Somos un ministerio espiritual.
Todos nosotros tenemos dones y con nuestros dones estamos puestos, mis hermanos, en un ministerio, estamos puestos en un barrio, estamos puestos en una ciudad y estamos puestos a través de los dones del Espíritu Santo por Dios para servir. La iglesia es puesta en la tierra para servir. El que nos viva para servir nos sirve para vivir en el reino de Dios. Estamos puestos para servir y todos digan amén, por favor, bendito sea Dios, porque somos un ministerio espiritual. Lea conmigo Romanos 12:6, si es amable. Romanos capítulo 12, versículo 6, dice la palabra del Señor: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el de servir en servir, o el de enseñar en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y sigan lo bueno. Mucha gente en la iglesia finge amar, pero no ama. No amamos de verdad. Fingimos amar. Ay, hermanita, yo como la amo. Ay, hermanita, yo la amo. Mi mamá, y somos buenos para decir que amamos. Ay, yo como amo mi iglesia. Yo amo a mi pastor. Pero muchas veces es solo fingir. Muchas veces estamos fingiendo porque no somos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y el apóstol Pablo dice: iglesia, el verdadero amor es sin fingimiento. El verdadero amor se sacrifica. El verdadero amor todo lo cree, todo lo da, todo lo soporta, todo lo comparte. El verdadero amor. Pero el amor que es fingido pues solamente es de boca, pero no más. Así que la iglesia del Señor, mis hermanos, también es un ministerio. La iglesia también es un ejército comprometido en un gran conflicto espiritual en este momento. Vean por favor conmigo Efesios 6:17. Efesios capítulo 6, versículo 17, dice la palabra del Señor. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La iglesia es un ejército comprometido, mis hermanos. Y estamos comprometidos con una lucha. Tenemos una batalla, tenemos una lucha. Y nuestra lucha es contra el ejército de Satanás, contra los demonios infernales. La iglesia está puesta en la tierra para que luche, para que batalle. Y el Señor nos ordena: fortaleceos pues en el poder de la fuerza de Dios. Y Dios nos dio armas espirituales. Y esas armas espirituales que Dios nos ha dado, mis hermanos, una es el escudo. Tenemos un escudo para ir contra el maligno, y tenemos una espada. Ese escudo es la fe y esa espada es la palabra de Dios. Por eso tenemos que aprender mucha palabra, memorizar mucha palabra de Dios en estos días que estamos en casa. Espero que memoricemos todos mucha palabra, estudiemos mucho la palabra, porque no son las palabras nuestras las que salen con poder, sino cuando por nuestra boca sale la palabra de Dios. Muy bien, bendito sea Dios. Así que la iglesia es un ejército. ¿Qué somos? Somos un ejército, somos una familia, somos la esposa de Cristo. ¿Qué más somos? Somos un pueblo. Bendito, somos la familia de Dios, somos un ministerio. ¿Qué más es la iglesia, mis hermanos? La iglesia es columna y baluarte de la verdad, que sostiene la verdad, mi hermano amado. El mundo ama la mentira. Y el mundo, no hay ninguna verdad en el mundo, y lo dijo el Señor. El mundo ama la mentira. Jesús dijo: a mí el mundo me odia, porque yo digo la verdad. El mundo no puede amar a los que dicen la verdad. Pero la iglesia del Señor Jesucristo es columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es el fundamento de un edificio? Las bases y las columnas. ¿Por qué no se cae un edificio? Por las bases y las columnas.
Porque usted y yo no debemos decir mentiras. Porque el que diga mentiras, así diga usted que son blancas o pequeñas, dice la palabra del Señor que el que miente es hijo de su padre, el diablo. Porque él ama la mentira. Pero el que es de Dios detesta la mentira. No hay mentira, ni grande ni pequeña en su boca. Así que, miren qué importante, mis hermanos amados. La iglesia en esta tierra es una columna. Una columna que está en la tierra, pero que llega hasta el cielo. Y es la iglesia del Señor la que mantiene la verdad en este mundo. Nosotros somos los que tenemos que mantener la verdad de Dios, la verdad de las Escrituras, la verdad de Jesucristo. Por eso Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Jesucristo es la única verdad, mis hermanos. Y por eso su palabra es verdad. Y todo el que obedezca y viva esta palabra, hermano, tiene éxito, tiene vida eterna, va a tener bendición, gloria a Dios. Quiero que lea conmigo rápidamente Primera de Timoteo 3:15, por favor. Primera de Timoteo 3:15 dice la poderosa palabra del Señor. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 15, leamos por favor. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa en mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros. Perdóneme, yo me equivoqué, le dije que era Primera de Timoteo 3:15, no, yo me fui a Pedro, perdónenme. Primera de Timoteo 3:15, me equivoqué. Primera de Timoteo 3:15, ya la encontré. Ahora sí. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Oiga, que es la iglesia de Dios. Es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutible es esta palabra. La única que es columna, baluarte, fundamento de la verdad en esta tierra es la iglesia de Jesucristo, mis hermanos. ¿Aló? Amén. Así que miren la importancia de la iglesia. La iglesia sostiene la verdad, como sostiene un cimiento, sostiene un edificio. Los arquitectos, los ingenieros saben de eso. La iglesia tiene que mantener la verdad en este tiempo. Tenemos que defender la verdad. No vamos a permitir que tergiversen la doctrina falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos siervos de Dios que pululan en este tiempo. Gente con unos testimonios pésimos, terribles. Personas sin ninguna preparación. Personas diciendo una cantidad de herejías por las redes sociales. Diciendo una cantidad de mentiras, de embustes. Porque usted sabe que el ministerio de la iniquidad está en acción. Y ese ministerio de la iniquidad es el ministerio del engaño. Hombres y mujeres que se disfrazan de pastores, que se disfrazan de siervos de Dios para estar predicando herejías y mentiras a la gente, para estar endulzándole el oído a la gente, para que mantenerlos por fuera de la verdad, para que el día del rapto sorprenda a la gente, los sorprenda, mis hermanos, y no estén preparados. Usted tiene que saber que estamos en el tiempo del final, que queda poco tiempo. No espere muchas cosas, hermanos. O sea, yo no estoy aquí para quitarle la alegría, la fe, la esperanza, pero yo quiero que la iglesia entienda para qué está puesta en esta tierra. Ahorita se van a levantar muchas cosas, van a haber tiempos aún difíciles. Y usted tiene que estar fortalecido, lleno de la gloria de Dios, en oración, mucha oración. Bendito sea Dios. En mucho tiempo vamos a programar un tiempo de ayuno. Vamos a hacer un ayuno. Voy a establecer un ayuno y lo vamos a hacer aquí por la red. Gloria a Dios, para que usted ayune con nosotros, pastores, desde su casa. Bendito sea el Señor.
La iglesia es un pueblo, mis hermanos, con una esperanza futura, gloria a Dios. ¿Cuál es la esperanza futura que tiene la iglesia? Esa esperanza futura es el regreso de Jesucristo. Gloria al Señor, hermanos. Estamos esperando al Señor. Estamos esperando el regreso del Mesías, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él ha prometido que volverá, que regresará. ¿Dónde encontramos esa escritura, mis hermanos amados? Dice la palabra de Dios en Juan 14:3. Juan capítulo 14, versículo 3. Juan 14:3 dice: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué dijo el Señor a sus discípulos? Yo volveré. Voy a ir a la cruz, voy a morir, voy a resucitar, pero yo volveré y yo los tomaré. Y allí donde yo estoy, ustedes estarán conmigo. Y esa es nuestra esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una esperanza futura que tiene la iglesia del Señor. La iglesia, hay una iglesia invisible, pero también hay una iglesia invisible, hermanos. Bueno, espero que haya quedado claro esta mañana que tenemos una misión muy importante como iglesia, que no podemos desaparecer. Bendito sea Dios. Que es importante que nos congreguemos, que oremos, que levantemos tiempos de ayuno, tiempos de oración, que nos metamos en el lugar secreto, que nos llenemos de la gloria de Dios, nos santifiquemos, nos llenemos del fuego del Espíritu Santo. Ese es el momento, iglesia. Cuando esto haya pasado, vamos a salir para nuestras congregaciones, vamos a salir a servir. Los que habían soltado su servicio, a servir, porque uno de los propósitos de su vida es que sirva al Señor. Entonces, a servir a la iglesia, pero ya no va a llegar usted allá a la iglesia con cara de metralleta como llegaba a servir, o enojada, bravo, amargado. No, vamos a ir a servir con gozo, con alegría. Bendito sea Dios. Miles de personas nuevas van a ir a congregarse, todos los que no habían servido a servir, todos los que no han sanado sus relaciones de pareja, sánenlas, por favor, tomen decisiones, no esperen más. Es tiempo de que usted le ponga fecha a su matrimonio. Es tiempo de que usted, mi hermano amado, sane su vida, su relación con Dios. No viva un cristianismo falso, mentiroso, una fe engañadora. Porque hay mucha gente que vive con una fe engañadora. No es una fe de salvación. La verdadera fe lleva al hombre a hacer las cosas como Dios las ordena, a vivir como Dios lo ordena, mis hermanos. Esta sociedad es una sociedad, este mundo es un mundo corrupto, es un mundo inmoral. Las gobernantes, mujeres casándose con mujeres y siendo gobernantes, hombres casándose con hombres. La gente del mundo vive en unión libre, viven en fornicación, se gustan y se van a vivir y ya. Todo el mundo vive en pecado, en inmoralidad, en perversión, en inmundicia, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Es impresionante. Usted no puede decir que es cristiano y estar viviendo con una vida desordenada. Si usted es cristiano, por favor, ordene su vida, organicemos nuestras vidas. Entienda que el Señor nos compara con una esposa piadosa y santa, no con una prostituta. Entendamos eso, iglesia. Entendamos eso de una vez por todas. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y nosotros estamos aquí en la tierra para defender la verdad. La verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo resucitó. Jesucristo, mis hermanos, tiene vida eterna para nosotros. Jesucristo es Dios. Esa es la verdad. Esa es la verdad que nosotros defendemos. Esa es la verdad que nosotros predicamos. A Cristo glorificado hoy en día, que fue crucificado, pero hoy está glorificado y ahora gobierna nuestros corazones. Bendito sea Dios a través de su Espíritu Santo.